¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Gracias. todo, Sí, se todo escucha, bien, doctor. doctor. Sí se le ve también. Perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar una parte que es importante que ustedes conozcan, que es el monitoreo en el paciente crítico, el control y el seguimiento del paciente crítico, y como ustedes han podido apreciar durante el curso, uno de los aspectos más importantes son las funciones vitales. Antes de que existieran estos equipos, el médico estaba a cargo de tomarle funciones vitales al paciente. Cada 4 horas, cada hora, cada 15 minutos, lo que sea necesario. Pero la tecnología ha permitido que eso se realice a través de una máquina que está programada para cumplir este rol de seguimiento de las funciones vitales. Y como ustedes, desde la primera clase, ¿no? Cómo están las funciones vitales, el A, B, C, D, cómo está la saturación de oxígeno, cómo está la frecuencia respiratoria, cómo está la temperatura. Esa parte de las funciones vitales es lo que nos permite, cuando manejamos un paciente crítico, discriminar entre aquellos que están estables y aquellos que están inestables. Es una parte del trabajo tan importante. Aquel que está con enfermedad de aquel que está severamente enfermo. Entonces, muchos de los conceptos que nosotros hemos conversado con ustedes se han adquirido a través del desarrollo de esta tecnología que permite el seguimiento de las funciones vitales cada minuto, cada 10, cada 15 minutos, y con tecnologías que son altamente confiables. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre ese tema y vamos a dar inicio entonces a la clase. A ver. ¿Lo pueden ver bien? A ver. Sí, sí, doctor. A ver. Empezamos entonces. El monitoreo de las funciones vitales en el paciente crítico. ¿Qué cosa es el monitoreo? Esto está definido por la Real Academia de la Lengua Española y se origina de la palabra monitor, monitoreo, monitore. Y fíjense ustedes, este es un aparato, así fue su origen, que toma imágenes, así dice la Real Academia, que toma imágenes de instalaciones filmadoras o sensores que permiten visualizar algo en una pantalla. El monitor, por lo tanto, ayuda a controlar o supervisar una situación. Ese es el término amplio de lo que es el monitor. Ustedes pueden monitorear la seguridad de vuestros domicilios con una cámara. Ustedes pueden monitorear lo que ha ocurrido en los movimientos sísmicos. Está monitoreándose permanentemente los movimientos sísmicos en el país y en el mundo. A través de sistemas tecnológicos, a través de sistemas que monitorizan esa función que queremos supervisar, que queremos controlar. Monitorear viene del sustantivo monitor, como ven ustedes ahí, y viene del verbo monitorizar y monitorear, con el sentido de vigilar algo, supervisar algo. Y esa es una definición importante y que indudablemente introducen rápidamente la tecnología desde una pantalla, ¿no? Especialmente en emergencias, en cuidado intensivo, en sala de operaciones, en lo que se refiere al área médica. ¿Qué más? Hemos puesto ahí una serie de definiciones y que algunos utilizan: monitorear, supervisar, controlar. La misión de la UCI terminará la salida de los oficiales monitoreando los acuerdos. También se utiliza en forma amplia este término. Y indudablemente esto nos permite evaluar determinadas variables
que están cambiando en el tiempo, cómo cambian en el tiempo, y cada qué tiempo se ocurren estos cambios. Inclusive uno puede guardar esa información y analizarla a posteriori. Y en medicina, este término de monitorear se utiliza para observación de una enfermedad, de parámetros médicos, ¿no es cierto? Esa es una forma de utilizar la palabra monitorizar o monitorización. Y usualmente los monitores en las áreas de emergencia, cuidado intensivo en el área médica, trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Y por eso requieren también supervisión de la calidad de la información. Cuando uno habla de ensayos clínicos también, todas las instituciones que hacen investigación, desde laboratorios privados y el Johns Hopkins, el Hospital Rebagliati y la Almenara, inclusive la Universidad Ricardo Palma con Instituto de Investigación, si se hacen de ensayos clínicos, hay un monitor, un supervisor que controla la salud de un paciente durante el ensayo clínico, por ejemplo. Y si se están cumpliendo las normas éticas, o sea, hay un sistema de monitoreo ahí también, de la calidad del ensayo clínico. El monitoreo del parto, en las áreas de trabajo de parto, de los diversos servicios de ginecobstetricia, monitorizan la salud y las funciones vitales, en este caso, del producto de la gestación, intraútero o en el posparto. La monitorización de la presión arterial también. Monitorización ambulatoria de la presión arterial, el famoso MAPA, que ustedes, para poder diagnosticar hipertensión en casos que no es tan fácil diagnosticar. La electrocardiografía ambulatoria también, ¿no es cierto? Monitoreamos si hay arritmias o no, y eso es importante poder controlarlo, supervisarlo y hacer un diagnóstico adecuado. Y en el caso del monitoreo de los recién nacidos o los bebés en los sistemas de las unidades de cuidados de neonatología. Estos sistemas electrónicos, esta es una forma, un pequeño monitor que tiene 5 parámetros, que son de los más sencillos. Ahora la tecnología ha creado mucho más pequeños, pero este es de los más sencillos, en donde a través de ciertos cables nos permite tomar la presión arterial no invasiva. Y acá figura en pantalla 118/73 y una media de 88, ¿no es cierto? Nos permite ver la temperatura del paciente. 1, 2. Nos permite ver la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno a través de un oxímetro de pulso que a través de ciertos transductores, estos cables transmiten la información al monitor y grafican la saturación, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, entonces, tanto sistólica como diastólica. Y hemos visto que esos son valores muy importantes cuando evaluamos a un paciente. Entonces, es uno de los más simples, 5 parámetros. Monitorear. Este es un monitor portátil. Vean ustedes ahí, inmensa calidad de monitores portátiles, algunos que van a ciertos sistemas de fijación. Pero para nosotros poder interpretar esto tenemos que conocer qué significa y nos permiten, por ejemplo, ver acá no solamente la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, un electrocardiograma, una imagen del EKG, una onda de pulso digital del oxímetro de pulso, la frecuencia respiratoria, presión arterial sistólica y diastólica. Existen monitores mucho más complejos, ¿cierto? Que en donde no solamente vemos 5 parámetros, sino pueden haber muchos parámetros más, hasta 9 parámetros y algunos 10, que nos verán el EKG, la saturación, la presión arterial, el oxímetro de pulso, la frecuencia respiratoria. Nos dan también a veces el CO2, el ETCO2. Vean ustedes que acá esta presión arterial puede ser no invasiva, pero también puede ser invasiva, ¿no? Vean ustedes acá la presión arterial, ¿cierto? La presión arterial, tanto la no invasiva como la invasiva, la saturación, el EKG, y nos da hasta dos columnas o 2 líneas para monitorear el EKG en derivaciones diferentes. Y acá al final nos da valores promedios de cada uno de ellos que nosotros tenemos que familiarizarnos. En la neonatología es la primera etapa donde uno tiene que monitorear estos recién nacidos pequeñitos, y la neonatología desarrolla mucho el monitoreo no invasivo, y es donde yo diría que es una especialidad diferente a medicina intensiva. Los cuidados intensivos neonatales
Es una especialidad muy diferente al manejo de paciente crítico del adulto, porque requiere un manejo mucho más fino, mucho más cuidadoso y como puede ser mucho más tierno también. Una cosa que deben aprenderse es como cuando ustedes les dicen, lean el manual de su auto, lean el manual del equipo que acaban de comprar. Ustedes como médicos encargados de ir a trabajar a una emergencia, de ir a trabajar a una clínica, de ir a trabajar a un centro hospitalario, a una posta, los equipos técnicos necesitan, y ahora es obligatorio, porque su salud, la Superintendencia Nacional de Salud, que es una institución que supervisa la calidad de la atención que brindamos los médicos y que brindan las instituciones, y que brindan las instituciones de salud, es un requerimiento de que todos los equipos que están en una emergencia, que están en un centro médico, tengan una tarjeta de mantenimiento preventivo. O sea, cada cierto tiempo hay que calibrar esas máquinas, porque no son máquinas que duran eternamente y nunca hay que calibrar, así como los autos, hay que darles mantenimiento cada cierto kilometraje, ¿no es cierto? Estos equipos requieren mantenimiento preventivo y ustedes, cuando vayan a trabajar a un centro médico y a una clínica, van a tener que preguntar, ¿cada qué tiempo le hacen mantenimiento preventivo? ¿Cada qué tiempo le hacen mantenimiento preventivo? ¿Cada qué tiempo le hacen cuántas reparaciones han tenido? Y eso tiene que figurar como su tarjeta de vacunación en el equipo. ¿Cuántas veces ha requerido mantenimiento reparativo? O sea, que se ha malogrado y ha tenido que ser reparada. Porque estos equipos tienen cierto tiempo de vida. No puede, entonces ustedes, como parte del equipo líder del equipo de médicos que manejan estos equipos, tienen que saber que necesitan un mantenimiento preventivo, reparativo, y cuántas horas está trabajando ese monitor. Y lo más importante es conocer la sensibilidad de las mediciones que hacen esas máquinas. Porque como todo en medicina, no siempre es el 100% de la perfección, no existe. La tendencia es llegar a la perfección, pero la perfección no existe. Y por consiguiente, la sensibilidad de las mediciones tiene cierta más menos 2, más menos 15, dependiendo de la calidad de los monitores. Y por lo tanto, debo conocer los equipos que voy a manejar, ¿no? Estos monitores, como ustedes saben muy bien, me van a permitir medir la presión arterial, la frecuencia de pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación periférica de oxígeno y el monitoreo electrocardiográfico. Cuando un paciente ingresa a un área de emergencia, de cuidado intensivo, pues, inmediatamente le ponen el tensiómetro, le colocan los sensores para ver la oximetría de pulso, para ver la frecuencia respiratoria, e inmediatamente le colocan unas vías, los electrodos para electrocardiografía, y rápidamente en el monitor se tienen todos esos valores para que el médico rápidamente y la enfermera que está asistiendo a ese paciente rápidamente saque algunas conclusiones de la inestabilidad o estabilidad de vuestro paciente. ¿Y cuáles son los fundamentos de este monitoreo, ¿no? Permite definir los problemas más importantes de estos pacientes, permite estratificar y definir la severidad de estos pacientes, permite evaluar la respuesta al tratamiento inicial también, permite definir qué conducta a seguir. Ustedes están viendo cambios en el EKG, en extrasístoles, le van a tener que tomar un electrocardiograma y dependiendo de la presión, el pulso y la temperatura, tomarán algunas decisiones. La evaluación multimodal continua, o sea, si uno mide varios parámetros de 5 o más, esto implica una evaluación multimodal, de muchos modos, de muchas mediciones en forma continua, y esto que podría ayudarnos a evaluación del pronóstico también, ¿cierto? Definir conductas, la alta, transferencia, sala de operaciones. Entonces, el fundamento del monitoreo no solamente es porque me va a permitir diagnosticar, sino también definir los problemas, estratificarlos a los pacientes, ver si hay respuesta al tratamiento y también definir qué conductas voy a seguir con ese paciente. La electrocardiografía pasó a ser un tema muy importante que lo van ustedes a desarrollar en las prácticas. Hay de 3 electrodos, de 5 electrodos, y que uno calibra y coloca unos electrodos que van a ser conectados al monitor y va a permitir ver esas imágenes de electrocardiográficas
y poder detectar imágenes como las que están viendo acá. El concepto más importante de las imágenes electrocardiográficas para ustedes, por ejemplo, es una onda P, QRST, ¿cierto? Pero el monitor, este es un papel electrocardiográfico para que ustedes vean. Un EKG normal, aquí hay cierta bradicardia importante, pero cuando uno ve cualquiera de estas alteraciones en el monitor, P, QRST, y en eso es una salva de taquicardia supraventricular, taquicardia auricular paroxística, aquí hay un bloqueo, hay ondas P, hay una arritmia, es una arritmia que tengo que saber qué cosa es. De igual manera acá, QRS, un bloqueo de tercer grado, donde la P va por su lado y el QRS también. Aquí, una taquicardia auricular paroxística, podría ser un flutter, 1-1-1 o 2-1. Y cuando uno ve estas anormalidades, uno no puede hacer el diagnóstico con el monitor. Uno tiene que tomar el electrocardiograma. El monitor lo único que me dice es si es rítmico o arrítmico. Si son imágenes de conducción del EKG normal o anormal. Si veo algo anormal, tengo que tomar un electrocardiograma. Nunca hacer diagnósticos por el monitor. Porque de repente se soltó un cable y ustedes ven que hay una fibrilación ventricular ahí, y lo que pasa es que simplemente no está detectando adecuadamente. Por consiguiente, entonces, el monitoreo electrocardiográfico es simplemente para mirar las imágenes del monitor y determinar si es rítmico, arrítmico o hay imágenes anormales. Porque si veo algo anormal, necesito un electrocardiograma. Ese es el concepto más importante cuando hago el monitoreo electrocardiográfico en el monitor. Por ejemplo, acá ven ustedes una taquicardia ventricular. Acá, aquí hay complejos QRS aparentemente adecuados, pero también aquí hay P, QRST, y dieron la impresión que aquí pudiera haber algún trastorno, pero si veo todas estas anormalidades, el EKG. Más, la presión arterial. Por consiguiente, para concluir sobre el monitoreo electrocardiográfico, me permite si es rítmico o arrítmico y hay imágenes anormales. Si veo eso, un EKG. No puedo hacer diagnóstico, insisto, por el monitor. La presión arterial. Un dato muy importante, y eso para que ustedes, esto se lo llevan y van a analizarlo después, pero es importante que lo escuchen. Realmente, ustedes han visto que cuando uno, si se realiza cualquiera de nosotros un corte en una arteria, la sangre sale disparada. La arteria radial, la femoral, y por eso es que puede haber compromiso hemodinámico sangrado, porque sale un chorro de sangre. En consiguiente, la presión dentro de los vasos sanguíneos es mayor que la atmosférica. Entonces, desde Stephen Hales, un sacerdote que hizo las primeras mediciones de la presión arterial en los caballos, determinó que hay que poner una columna de agua, una columna de mercurio para poder determinar, y indudablemente se estableció ya desde el año más o menos 1945, 1950 y desde antes ya, que estos monitoreos deberían ser, estos monitores tienen que ser calibrados. Por consiguiente, a ver, por ejemplo, acá estamos viviendo una presión arterial 90-50. Para que me entiendan, la presión atmosférica sería 0. Estos monitores se calibran para que la presión atmosférica sea 0, ya no 760 milímetros de mercurio. Y que el paciente tiene 0 y su presión sistólica es por encima de ese 0, 90 de sistólica. Por consiguiente, la presión arterial que este paciente tiene en este monitor es 760 más 90, o sea, 850. Y su presión diastólica igual, 760. O sea, definitivamente la presión arterial sistólica no es real. Tiene que ser mayor que la atmosférica, porque si no, no saldría la sangre de los vasos sanguíneos. Entonces, estos equipos están calibrados. Nosotros les decimos, vamos a cerear, vamos a calibrar, cuando ponemos una línea arterial, por ejemplo, para que la presión atmosférica sea 0. Y el monitor dice 0. Pongo 0, aparece 0 con la atmosférica y luego ya mide la presión del paciente. Entonces, la presión arterial real de nuestros pacientes, si tiene 120, sería 880, porque 120 más 760 a nivel del mar. A nivel del mar. Y entonces, es importante saber que estos 90 se suman a esos 760 y que están calibrados, ¿ok?
para que la atmosférica sea cero. Y por consiguiente, si estos equipos no hacen un mantenimiento preventivo, esa calibración se puede alterar y darnos falsos valores. Cuando un monitor no se le da mantenimiento, nos puede dar valores muy bajos y persiste la hipotensión y no calibra bien y estamos diagnosticando shock sin que lo tenga. Y también ocurre lo opuesto. Entonces, en resumen, sobre la medición de la presión arterial, ustedes deben saber que no es perfecto el valor que estamos teniendo. Es a través de un monitor bien calibrado, con buen mantenimiento y, lo más importante, con un brazalete adecuado. Acá tenemos la presión no invasiva, ¿no? Y se supone que si yo pongo lo que estamos midiendo es la tensión del vaso. Los pacientes ancianos que tienen calcificación de sus vasos a nivel de humerales podrían darnos falsos pseudohipertensiones si es que no tenemos presente ese concepto y diagnosticar palpamos la arteria, está calcificada, dura y sigue siendo valores altos de presión arterial. Le damos tratamiento para la hipertensión y sigue alta. A veces hay un porcentaje pequeño de pacientes que necesitan monitoreo invasivo para diagnosticar cuál es su real presión, porque con el tensiómetro estamos midiendo la tensión de la pared del vaso. Si ese vaso es muy rígido, nos va a dar valores más altos. Y por eso es que cuando ustedes ven un paciente en shock hipovolémico y necesita vasopresores, si hay hipovolemia o cualquier tipo de shock, el vaso está con una vasoconstricción ya por la liberación de catecolaminas, un vaso más pequeño y por lo tanto nos puede dar pseudohipertensión, pseudohipotensión y estar bajo la presión no invasiva y cuando ponemos el catéter intraarterial dar valores más altos. Y por eso acá dice la diferencia de la presión arterial invasiva es de 10 a 15. O sea, si yo tengo acá 90-50 y a este paciente no invasivamente tengo este valor, si yo le pongo catéter intraarterial me va a dar un valor que tiene de 10 a 15 milímetros más alto en el intraarterial. O sea, lo que estamos midiendo es la tensión arterial, no la presión arterial, la tensión del vaso especialmente. La frecuencia cardíaca también es importante, indudablemente. Si es rítmico o arrítmico, y hemos quedado ya que la frecuencia cardíaca es tremendamente importante, así como la presión diastólica va a permitir la medición de una buena perfusión coronaria, porque las coronarias se irrigan en la fase diastólica, una buena presión arterial media por encima de 65 o 70 es el objetivo en la mayoría de pacientes. Nosotros tenemos que estar pendientes de la frecuencia cardíaca. Un paciente puede tener muy buena presión arterial, pero si está excesivamente taquicárdico, está compensando y por consiguiente podría estar en shock con 140, 130 de frecuencia de pulso y teniendo 16, 11.6 o 11.5 y estar en shock, pero que está compensando porque tiene lactato alto, tiene signos de hipoperfusión, a expensas de un gran trabajo. Y entonces, la presión arterial y el objetivo es, dice, personalizar la presión arterial, especialmente en los pacientes de shock, pero ¿qué si su presión arterial normal es baja? Entonces, hay cambios en esos conceptos, o si es un paciente con presión alta versus baja en el shock séptico. ¿Cómo es eso? ¿Tengo que alterar mis conceptos de shock? No, lo que pasa es lo siguiente. Si un paciente es hipertenso, probablemente nuestro objetivo en paciente en shock siempre es tener una presión arterial media de 65. En el normotenso, 65. Pero probablemente si tengo una media en el 75, en un hipertenso crónico, de repente va a necesitar presiones medias un poco más altas. Esto ha estado en discusión mucho tiempo, pero la idea es más o menos que probablemente tengo que personalizar, individualizar y mantener una presión arterial media de 65 en el hipertenso. Si se mantiene buena perfusión de tejidos, llenado capilar, diuresis, estado de conciencia, etcétera, lo tendré que mantener ahí, pero hay la tendencia a tener valores de presión arterial media más altas en el hipertenso, y más aún si este no ha sido bien controlado. Y lo opuesto también ocurre. Si tenemos paciente que tiene presiones bajas, una presión media de 65, de repente necesita una media más baja, si es que él normalmente tiene 9,6, 8,5, como que hay un 10 a 15% de la población que esa es su presión. Por consiguiente, tenemos que adecuar. Y preguntar a la familia o preguntar al paciente, si usted sufre de presión baja, ¿cuánto es su presión? Porque a veces estamos pensando que todos deben tener 120, 80 y media de 65, y a veces los pacientes no necesitan, con una presión arterial media de 55, tiene buena perfusión, buena temperatura, buena diuresis, está lúcido, despierto, por lo tanto, debemos personalizar la presión arterial media objetivo cuando evaluamos un paciente, ¿ok? Hay que individualizar de la presión arterial. Y esto surgió en la medida de que
la presión arterial diastólica y la presión de pulso, que es la diferencia entre sístole y diástole, debería ser un objetivo de seguimiento. Esto se estableció a través de este estudio de la Sociedad Europea, de que, vean ustedes, una presión arterial sistólica entre 120 a 140 sería una sistólica bastante buena, y una presión arterial diastólica entre 70 a 80 podrían mantener una buena perfusión a nivel coronario y a nivel de los tejidos para obtener una presión arterial media óptima. Pero si es menos de 70 de diastólica, podría haber una disminución en la perfusión orgánica y de repente puede ser por exceso de drogas antihipertensivas, porque esto es lo que analizaba en este caso con la presión óptima cuando yo manejo un hipertenso. Y es importante asociar siempre que los valores de presión sistólica y diastólica son datos muy importantes para poder mantener una buena perfusión y que tengo que individualizar la presión, sabiendo si es hipertenso, normotenso o hipotenso. Esto también lo hemos visto en algún momento, si hay un predominio diastólico o sistólico, el índice sistólico, el índice diastólico, cuando vemos ahora en SHOP, y en general la literatura recomienda que si el paciente tiene presión sistólica menos de 100, una media de 65, la presión arterial sistólica normal 65, acá no ha sido determinado, pero en general se puede mantener en 65 o menos, individualizarla, y si es presión arterial sistólica de más de 140 puede llegar, si se recomienda 80, 85, que esto siempre ha estado en discusión, pero nuevamente, debo individualizar la presión arterial. Las otras variables que vamos a conversar, ya hemos conversado entonces del monitoreo electrocardiográfico, de la presión arterial, ahora vamos a hablar de la temperatura. La temperatura es muy importante, porque es el mecanismo a través del cual mantenemos la temperatura interna adecuada. La fiebre, no siempre hay que controlarla. Fiebre por encima de 37,3, 38, subfebrícula 37,8, 37,6, fiebre febrícula 37,8, 38 o más es fiebre. Es muy importante que no siempre hay que controlar la temperatura, a no ser que genere molestias, porque la temperatura mejora la fagocitosis, mejora la actividad antiinflamatoria de nuestro propio organismo. Darla para la fiebre si es que le molesta. Si no molesta la fiebre, guarden su Panadol, guarden su paracetamol, porque es importante mantener una temperatura, especialmente si hay un cuadro infeccioso. No siempre hay que controlar la temperatura, a no ser que tenga 39,5 o 40 en un anciano o en un niño, que lo puede hacer convulsionar, eso es cierto, pero hay que tener en consideración esto. Otro dato importante es la frecuencia respiratoria. Cuando hacemos cursos de posgrado de cuidado intensivo, a los residentes les decimos, una de las funciones vitales más importantes que ustedes, todas son importantes, pero que si un paciente es taquimneico, mejor observa los 6, 12, 24 horas de ese paciente, porque la taquimia es un indicador muy sensible de que puede haber algún problema respiratorio, una embolia pulmonar, una acidosis metabólica, un paciente con cetoacidosis, estudiarlo mejor. ¿Por qué está taquimneico? Fácilmente a veces uno dice, bueno, está ansioso, ¿cierto? Pero antes de pensar en pensar que alguien tiene ansiedad y que está con un cuadro psicológico o neuropsiquiátrico, mejor primero descarten que no tenga algo orgánico. Y la frecuencia respiratoria, si algún paciente está más o menos estable, pero tiene una frecuencia respiratoria incrementada, 25, 30, mejor observen, estudienlo y evalúen, porque es un parámetro muy sensible, ya le digo, de que algo no está funcionando bien, ¿ok? La frecuencia respiratoria, y eso lo detecta la máquina o la pueden controlar ustedes a través de su reloj, y es muy importante. Usualmente se pone un sensor a nivel a nivel de costal, de las costillas, y el movimiento costal es el que determina la frecuencia respiratoria. Acá acá mide el CO2, por ejemplo, en este monitor, el CO2 expirado. Ese CO2 está ahí en kilopascales. Acá les he puesto, las kilopascales son unidades de presión, ya la tendencia en los siguientes años es a cambiar los milímetros de mercurio en kilopascales, y si uno quiere, saber cuántos en milímetros de mercurio este CO2, lo divides entre 0.133, y se tiene que el CO2 acá es 39,8, por ejemplo. El kilopascal, en este caso los kilopascales, dividirlo entre 0.133 es un número fijo que el cual yo corrijo,
Y el kilopascal son unidades de presión internacionales que progresivamente se van a ir adaptando e incrementándose en los monitores, ¿no? La temperatura, ya hemos conversado, la hipotermia, la hipertermia. Es importante saber que la hipotermia puede alterar la coagulación. La hipotermia da signos de hipoperfusión, puede ser un estadio tardío del shock. La hipertermia, convulsiones, sepsis, y puede haber un ACV hemorrágico, puede dar fiebre porque el centro de la temperatura, el hipotálamo, es muy importante como centro de control de temperatura. La frecuencia respiratoria es más alta en los recién nacidos, mide 40 a 60, en preescolar 30 a 35, el escolar en 25, el adulto entre 16 a 20. Los pacientes ancianos podrían disminuir su frecuencia respiratoria, pero en general el anciano tiene una presión arterial de oxígeno un poco más baja, pero el CO2 es normal en el anciano generalmente, el CO2 es normal. La observación del patrón respiratorio sigue siendo muy importante para nosotros los clínicos. ¿Cómo está respirando? A ver, quítele la camisa. Y le ponen se observan si hace apneas, si hace bradipnia, si está en una respiración muy superficial, si tiene una respiración en Cheyne-Stokes. El Cheyne-Stokes es una complicación en donde se presenta por insuficiencia cardíaca o por problemas neurológicos y uno puede observarlo en los pacientes ancianos y que a veces hace apneas y después hace hiperventila por algunos segundos y luego va disminuyendo la frecuencia respiratoria y hace apneas variables. Una respiración normal es apnea y si hay dificultad respiratoria también es importante poderlo detectar. La respiración de Kussmaul, la respiración acidótica, respiraciones rápidas, profundas. Un paciente con una cetoacidosis diabética puede tener una respiración de Kussmaul. Ortopnia, ya lo saben ustedes. Polipnia y taquipnia, ¿no? Frecuencia excesiva, condiciones que aumentan la frecuencia respiratoria, y movimientos superficiales, respiración excesiva de la respiración. Es muy importante que se acostumbre a cuando llega un paciente le toman ustedes el pulso radial. Le toman ustedes, si no se detectan bien ahí, le pasan la mano en el pulso femoral. Y tratar de calcular aproximadamente cuánto es la presión arterial con el pulso y luego le toman con el tensiómetro. Acostúmbrense eso. Porque cuando ustedes se acostumbran a eso van a poder afinar la sensibilidad de los dedos. Y entonces eso es muy importante, porque los tensiómetros, ahora ya no hay tensiómetros, la idea es que van a eliminarse los tensiómetros de mercurio por este tema de la intoxicación por mercurio en el mundo. Y lo que vamos a usar son tensiómetros aneroides. El pulso es muy importante porque cuando ustedes ponen la mano hacia el pulso, usualmente no se deja deprimir fácilmente, pero ustedes, a pesar de que hacen compresión, generalmente el pulso desaparece. Pero si ustedes presionan, y es fácilmente depresible de repente en valores de presión baja, o lo opuesto, si ustedes ponen sus dedos, el medio, el anular, en la región de la arteria radial, y hacen presión, y a pesar de que hacen presión y el pulso sigue golpeando el dedo, probablemente tenga más de 120, 130, 150. Y es muy importante acostumbrarse a eso, ¿no? Entonces, y el otro punto importante, aparte de esos aspectos, este tensímetro de mercurio ya no se va a utilizar, se va a usar más estos, y hay que saber colocar que el brazalete debe dar una vuelta y media solo del brazo. No debo tomar la presión con un brazalete de niño o un adulto, da falsos. No puedo tomar con un brazalete de una persona normal a un obeso, porque si solamente da una pequeña vuelta, va a dar valores altos anormales. Entonces, necesitamos brazaletes para los obesos, ahora que la obesidad es un problema. Necesitamos brazaletes para los normales y brazaletes para los niños o muy delgados, para poder tener un valor real de esos tensiómetros, ¿no? Pulso en la muñeca es muy importante, el carotidio. Cuando uno no siente la presión cuando uno no siente la presión a nivel radial, es porque probablemente esté por debajo de 90. Cuando uno pone la mano en el femoral y no se siente a nivel femoral, te va menos de 70. Y cuando uno pone la carótida y no lo siente ahí, está menos de 50. Puede servirnos el dorso del pie si tiene buena perfusión.
¿cierto? Acá está el pulso humeral. Usualmente usamos el femoral, el femoral y el carotidio, cuando queremos evaluar cuál es su pulso, si tiene una buena intensidad y más o menos cuánto tiene de presión arterial. Y los pulsos, indudablemente, es el pulso normal, un pulso débil, un pulso saltón, un pulso bíferens, o sea, sienten ustedes doble latido, el pulso alternante, un pulso intenso y otro más leve, un pulso intenso y otro más leve. Esos aspectos es muy importante. Aquí vean ustedes, la escuela europea, especialmente la británica, el doctor Pedro Sarco, creo haberles hecho llegar ese texto en algún momento, cuando hicieron las primeras partes, ellos ponen no solamente el índice y el medio para medir la calidad del pulso, sino lo colocan inclusive el pulgar. Eso de que el pulgar tiene su propio pulso, si uno pone el pulgar en el pulso humeral, a nivel de la arteria humeral, uno puede detectar estas formas, que el pulso está muy débil, que si está saltón, que si es doble bíferen, si es alternan, o es bigeminismo, ¿no? O pulso paradojal, cambia con la respiración. Normal, filiforme, pulso parvus et tardus. Uno podría, si uno se especializa y trata de sacar la máxima información, y eso se puede hacer, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de un tema que es muy importante porque se ha puesto de moda con este tema del COVID, y la que es la pulsioximetría. La pulsioximetría es la que permite la medición de la saturación de oxígeno de una forma no invasiva de la saturación de oxígeno en la sangre periférica. Y nos permite la medición del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos, pero a través de métodos no invasivos. Permite medir en forma continua la saturación de oxígeno en la sangre y por lo tanto es una información útil. Pero como todo equipo tiene su sensibilidad, su especificidad y tiene que estar bien calibrado por lo siguiente. Es un poco de la historia, aparece este concepto en 1862, que la sangre oxigenada y la no oxigenada que la hemoglobina tiene una forma oxigenada y no oxigenada, y en el 64 que la hemoglobina transporta oxígeno. El primer oxímetro auricular lo hizo en 1942, y en el 72 los japoneses, en Nihon Kohden, el primer oxímetro auricular, y finalmente el anestesiólogo William New desarrolla y distribuye el oxímetro de pulso. Ven ustedes, de la década del 70 es esta tecnología, pero ya en 1862 aparecen los conceptos de sangre oxigenada y deoxigenada. En 1930 en Alemania, en 1958 el primer aparato que analiza los gases sanguíneos en Estados Unidos, y en el 72 los japoneses este oxímetro. Y entra en la práctica clínica en la década del 80. Y la tecnología hizo que, bueno, hay diversos modelos, John Kerr, estos de colores inclusive, para que ustedes los puedan tener y acceder a ellos, y nos dan información valiosa, indudablemente. Y es a través de que estos oxígenos eliminan una luz infrarrojo y ultravioleta a través de los dedos, y hay un sensor, un diodo emisor y un diodo sensor que capta esos cambios de la captación de la longitud de onda, ¿no? Dice, la ley de Beery-Lambert establece que hay una relación exponencial entre la transmisión de la luz a través de una sustancia y la concentración de la sustancia. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo un diodo rojo y un infrarrojo a través del dedo, si pasa hemoglobina más oxigenada o menos oxigenada, la captura de la longitud de onda de estas dos, tanto el rojo como el infrarrojo, va a detectar cambios en la captación de la onda, ¿no? De la velocidad de onda, y me permite la lectura de la oxigenación a través de esas mediciones, ¿no? Un fotorreceptor en grado opuesto que mide la captación de la longitud de onda tanto del infrarrojo como del luz roja. Entonces, dos longitudes de onda, 660 la roja y 940, típicas de la oxihemoglobina y la hemoglobina reducida respectivamente. Emite luz con dos longitudes de onda, ¿no?
la luz de la mayor parte del dedo, como vamos a ver ahora, es absorbida por el tejido conectivo, hueso, sangre, y vean ustedes cómo este diodo emisor atraviesa el dedo. Perdón un segundito, por favor. Una llamada de emergencia. A ver, listo. Entonces, este diodo emisor y diodo fotodetector, esta luz infrarrojo y infrarrojo van a transmitir esa luz. Y vean ustedes, esta luz va a ser absorbida en forma constante por el tejido conectivo, piel y hueso. Absorción de luz constante debido a la sangre venosa también, que hay la sangre venosa que retorna. Y una absorción constante debido a la sangre arterial no pulsátil, porque hay sangre arterial no pulsátil en el dedito. Y hay una absorción de luz variable debido a que hay un volumen pulsátil de la sangre arterial. Porque las arterias no se quedan vacías. Cuando hay arterias con sangre, pero que no es pulsátil. Entonces hay una captación fija de esta velocidad de onda, de la luz, de la luz de estos nanómetros de luz, y de tal manera que la absorción de luz variable es la que detecta este aparato. La medición se basa en el flujo arterial es pulsátil y el resto de tejidos no. Entonces la hemoglobina reducida absorbe más luz roja que la oxihemoglobina. La oxihemoglobina absorbe más luz infrarroja que la hemoglobina reducida. Por consiguiente, el fotodetector detecta la cantidad de luz roja e infrarroja no absorbida en cada longitud de onda, y de tal manera que hay un microprocesador que determina cuánto hay de hemoglobina reducida y oxigenada. Y evaluando el cociente RR, es que establece la saturación de oxígeno. Están equipados con diodos especiales, rojo, infrarrojo, que más o menos es lo que hemos conversado, pero hay que tener cuidado si hay excesiva luz. Eso puede variar la sensibilidad del aparato y darnos valores falsos. Si hay temblor en la mano, si hay interferencia electromagnética en el ambiente, ¿no es cierto? Cables de alta tensión, equipos que no están con el sistema a tierra adecuado, volumen del pulso, si hay vasoconstricción, hipotermia. Si hay vasoconstricción y hipotermia, no va a detectar, y a pesar que el paciente puede estar oxigenando bien. En resumen, está desesperada, dice que su hermano está muy mal. Yo lo van a ir a ver lo van a ir a ver porque ya hablé con... Hablaste con no has hablado. Has hablado con el... Perdón, disculpen ustedes. La vasoconstricción y la hipotermia, drogas vasoactivas, producen vasoconstricción y por lo tanto no detecta bien la saturación de oxígeno. Las dishemoglobinas pueden alterar también las hemoglobinas anormales. El esmalte de uñas, hay que quitar el esmalte de uñas, las uñas gruesas, la melanina en las uñas también hace que esto altere la lectura del pulso oxímetro. Hay una serie de sondas que se colocan, ¿no? Las más conocidas es estas que hemos conversado anteriormente, pero vean ustedes, también se ha establecido algunos otros sistemas mucho más sensibles para poder hacer la oximetría de pulso. Un dato muy importante es que esto está relacionado a la curva de la saturación de hemoglobina. Justamente acá tenemos un PO2 de 90, ¿no? Satura 98, y uno podría llegar hasta 70, vean ustedes, 70 de saturación, 40 quiere decir que para yo tener un PO2 de 90, esto va a saturar 98. Puede tener 70 de saturación y llegar a 90. Por eso el objetivo entre 65 a 70 es un objetivo cuando quiero medir la presión arterial de oxígeno. Pero con este tema del COVID, siempre que cuando la saturación es 94 o menos ya hay que preocuparse, indudablemente. Y cuando está un paciente en ventilación mecánica, para nosotros tener 70 de PO2 y es porque está con más o menos 90 de saturación. Saturación y PO2. Si alguien respira 100%, 100 por 5, o sea, máscara más reservorio, tiene más de 500, 600. ¿No es cierto? Si alguien satura, y el PO2 es 67, ¿no? El 90 de saturación, 60 de PO2.
95,80. Se cayó a 80 y ya tengo 95. Y lo importante es que justamente debajo de esos valores de 90 es que cae abruptamente, mientras que de 98 hasta 90 de saturación se mantiene estable el PO2, la que a partir de 70 y saturación de 90 cae abruptamente la saturación, y por eso un mecanismo de seguridad es muy importante, ¿eh? Perdón. Dime, Carlos. Jorgito, te envié Ya, las dos tomografías del chico, ya. además la incursión del día. Ha ido el doctor Sergio Castellanos, que es un chico bien colaborador, que está de guardia en cuidados intermedios, ha ido a ver eso. Dice que lo ha encontrado más, saturando, respirando mal. Entonces está sacando un paciente de cuidados intermedios para que le falten otros pacientes de UCI ahí y que puedan pasar a UCI. Ya, Carlos. Muchas gracias. Ya, Carlitos, ojalá que pueda ir a la UCI. Muy amable, Carlos. Disculpa. Y ahora la veo. Yo te llamo luego. Estoy en clase. Actuación, a ver acá. Si hay un paciente grave que tiene que ir a la UCI, están viendo para trasladarlo a la UCI, le llamó al... Están viendo para llevarlo a la UCI, ya me llamó el director. Perdonen, mil disculpas, bueno, un paciente grave. Y fíjese, está en Huancayo. Actuación según el porcentaje de saturación. 95%, no actuación inmediata. 95 a 90, tratamiento inmediato. Ya con menos de 90, hipoxia severa, ¿no? Limitaciones para que causan una anemia muy severa. Interferencias como aparatos electrónicos. Contrastes endovenosos, miren, ustedes pueden interferir la absorción de la luz. Mala perfusión periférica en frío ambiental. La hemoglobina fetal no interfiere. El pulso venoso, falla cardíaca, puede aumentar la lectura. Disemoglobinemia también, carboximoglobina. Un dato interesante es que a veces cuando uno no encuentra la saturación en el dedo, tiene la tendencia de usar el pabellón auricular. Y lo que se sabe ahora es que da valores falsos, porque hay una perfusión excesivamente alta en el nivel craneal diferente al del resto del organismo y nos da valores anormales. Por lo tanto, no es confiable. Y esto se ha trabajado en trabajos de investigación donde el oído es un sitio alternativo, pero que al final nos dice como conclusión que el oxímetro de pulso no proporciona lectura de saturación de oxígeno cuando se coloca en el pabellón auricular, especialmente si coloco un sensor digital, ¿no? Estos datos sí soportan la recomendación que en la práctica clínica el oxímetro de pulso solo para el sitio en el cual está indicado y que colocar en el oído no proporciona valores reales de la saturación. Otro dato importante es la capnografía, es la medición del CO2. Esto cada vez es más. No tenemos todavía monitores transcutáneos de CO2, pero existen. Y de otro lado, transcutáneos de CO2 no existen, pero sí miden el TCO2 para los pacientes que tienen ventilación mecánica, el CO2 expirado. Pero es importante que sepan que el CO2 arterial menos el CO2 expirado puede servirme para monitorear si está bien perfundido el pulmón. Normalmente la diferencia entre CO2 arterial y el CO2 expirado es más o menos 6 milímetros de mercurio. Cuando se incrementa esa gradiente, es porque no está perfundiendo bien el pulmón. Yo creo que eso es muy importante saber esa utilidad del CO2. Refleja metabolismos y el sistema circulatorio, como pueden ver ahí, ¿no?
El dióxido de carbono es un gas de alta difusibilidad. El CO2 expirado máximo debería ser a lo sumo 3 a 5 milímetros, nosotros consideramos hasta 6. Y es útil en el monitoreo de shock hemodinámico durante la intubación. Entonces podemos medir el CO2 expirado, ¿no? Entonces 3 es mínimo y máxima 5, más ya preocupa. Curva además. Un tema interesante es que estos, como han visto ustedes, tenemos posibilidades de errar ante una serie de factores, temperaturas, tipo de hemoglobina, frialdad, excesiva luz en el oxímetro de pulso. Entonces, hay una institución, una empresa Máximo. Yo lo busqué hace 2 años y encontré que hace 24 años dos ingenieros que trabajaban en esta empresa se daban cuenta que si el paciente, te preguntaron por qué la oximetría de pulso no funciona durante el movimiento del paciente y cuando hay baja perfusión. Entonces ellos investigaron y evaluaron las limitaciones de la oximetría de pulso convencional. Entonces crearon tecnologías, porque dice, la oximetría estaba plagada de faltas de fiabilidad, o sea, no era confiable. Durante el movimiento del paciente, baja perfusión, temperatura, excesiva luz, y se vieron obligados a vivir con resultados con falsas alarmas excesivas o notificación tardía de los datos. Entonces, dice, la oximetría de pulso convencional funciona bajo el supuesto de que al mirar solo el pulso normaliza. Bueno, lo concreto es que se encontraron, y no solamente sucedía en emergencia, también en sala de recuperación, en sala de operaciones, al usar la oximetría de pulso. Desafortunadamente, la oximetría de pulso no era confiable, o es confiable, pero que tiene limitaciones. Entonces ellos han desarrollado, y eso les propongo que revisen para más adelante, porque esta tecnología va a llegar en algún momento, de que existen mejores tecnologías que de los oxímetros de pulso actuales, que pueden usarse en condiciones de movimiento y baja perfusión, y ellos lo llaman la tecnología de extracción de señales Máximo. Y los médicos de miles de hospitales cuentan con estos monitores, y muchos hospitales han integrado la tecnología Máximo, y están con más fiabilidad haciendo la oximetría de pulso. Acá después les paso esta información, pero después de 6 años de investigación desarrollaron su enfoque máximo para anestesiología, para cuidado intensivo, y vean ustedes que la saturación de oxígeno arterial medida por oxígeno no es invasiva, es incapaz de evaluar el rango hiperóxico, y esto sí puede detectarlo, la hipoxia en condiciones de hipoperfusión de movimiento también. Entonces establecer toda una plataforma donde se puede la saturación, la frecuencia de pulso, el índice de perfusión, hemoglobina total, contenido de oxígeno, el índice de variabilidad, y si hay metamoglobinemia o carboxihemoglobina. Ven ustedes los equipos que tienen ellos, son equipos de tecnología de punta, y que además del oxímetro convencional que tiene un filtro adaptativo, y tiene varios filtros que hacen que en concreto filtran todos los factores que pueden llevar a una información falsa. Y por lo tanto, el postprocesador, vean ustedes, la saturación de oxígeno puede ser del 97% en relación a otros equipos. Entonces acá vemos como, por ejemplo, eventos verdaderos que se pierden, un 43% en un oxímetro Delcor, mientras que en máximo un 3%, y falsas alarmas un 28% con otros oxímetros de pulso, mientras que acá el 5%, ¿no? Mediciones durante el movimiento también permite la medición del movimiento y baja perfusión con una mayor sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces, vean ustedes como eventos verdaderos perdidos con una serie de falsas alarmas, Philips 12, Delcor 43, acá 2%. Entonces, esta tecnología que ellos tienen, la batuta de este tema de la tecnología de punta, permite comparar con otros sistemas y aparentemente es mucho más fiable ante la hipoperfusión, ante el cambio de temperatura y condiciones adversas, ¿no? Es muy útil en niños. Hay una serie de parámetros que nosotros vamos a poder medir: saturación, de hemoglobina, metamoglobinemia, carboxihemoglobina, índice de variabilidad pletismográfica, índice de perfusión, parámetros que estamos recién conociéndolos en los últimos años para poder implementarlo, pero todavía no tenemos ningún equipo de eso, pero es importante que ustedes conozcan
hay un índice de variabilidad pletismográfica que cubre durante 2 o más ciclos respiratorios completos, otros índices de variabilidad pletismográfica que permiten cambios en el intervalo de tiempo que se ha producido en más ciclos respiratorios y que además está relacionado al volumen circulante y a las excursiones torácicas. Entonces, esta es una tecnología que es interesante. Vean ustedes, mide también el oxígeno regional, cerebral, monitoreo cerebral, en este caso la hemoglobina continua y en forma no invasiva. La hemoglobina total, el índice de variabilidad pletismográfica, cambios dinámicos en el índice de perfusión, aun cuando el paciente está con signos de hipoperfusión, monitoreo de la función cerebral, que ya están ellos avanzando mucho, canales simultáneos en formas de electroencefalograma que también pueden ver ustedes acá y que pueden ser medidos con este aparato. Oxígeno regional, ¿no? Cercano para saturación de oxígeno del tejido cerebral, imagínense ustedes. En situaciones de oximetría de pulso por sí sola puede no ser indicativo de esto. Y todo está relacionado a que debemos estar entre 80 a 100 de PO2 para tener una saturación adecuada, ¿no? Por encima de 90. Hiperoxia más de 100, nunca debe estar más de 200. Más de 200 no necesita oxígeno de PO2, ¿no? Hiperoxia. Saturando suficiente con 96 o más. Y aquí el índice de reserva de oxígeno también es otro parámetro que ellos miden. Es la utilidad del índice de la reserva de oxígeno, el ORI, y se puede hacer además monitoreo electrocardiográfico con nuestro monitor. Este monitoreo electrocardiográfico, nosotros ustedes lo vamos a hacer en la práctica. Ahora ustedes van a desarrollar cada uno de estos tipos de cómo se hace la colocación de los electrodos, la presión arterial, el pulso, la temperatura, y especialmente cómo se enciende y se calibra un monitor en la práctica. No sé si, yo creo que era lo último que quería decirles, con una visión global. Entonces, en resumen, las funciones vitales se pueden utilizar en los monitores. La presión, el pulso, la temperatura, pero existe ya tecnología de oximetría de pulso mucho más avanzada que permite detectar las tensiones de oxígeno aún en condiciones adversas. ¿Cierto? Saber que tengo que conocer que mis equipos deben estar con un buen mantenimiento preventivo y de horas de trabajo para poder ser fiables esa información, que saber que los tensiómetros tienen que ser calibrados cada cierto tiempo, porque de lo contrario me pueden dar valores falsos y eso puede ir en desmedro de la calidad diagnóstica que ustedes pueden tener para sus pacientes. Entonces, no sé si habrá alguna pregunta. Muchas gracias por su paciencia. No sé si habrá alguna pregunta que quisieran hacer. A ver. 71. Este tema del monitor es muy importante que lo conozcan porque ustedes cuando van a llegar a una posta, van a llegar a... Y ahora el post-COVID, casi todo se monitoriza. Entonces es importante porque de aquí se ha trabajado todo este año con los oxímetros y los monitores en las postas, más que en las postas, en las villas, en los hospitales que se han creado para este tema de la pandemia. Y esos equipos han trabajado 24 horas al día, 365 días al año, y va a haber un tiempo cuando ustedes salgan para el internado o cuando hagan sus prácticas, que esos equipos deben tener un mantenimiento preventivo para que sea fiable la información, ¿no? En algún momento, dentro de Rebagliati, tuvimos una enfermera que era jefa de UCI de pediatría, nos informan que estaba delicada, llegamos a emergencia, dice que ella del día anterior no se sentía bien, tenía un poco de náuseas, malestar, y cuando llega a emergencia me llaman porque estaba hipotensa, 90, 60, 85, 50, y que al encontrarle la presión ella se quejaba de dolor de cabeza y le pusieron vasopresores. Yo le pregunto y me parecía, bueno, si cefalea con hipertensión puede ser, pero malestar general, decaimiento, ya medio raro. Entonces, como siempre, puse mi mano en su pulso radial y me llamó la atención porque figuraba 80-50 y tenía un pulso muy intenso. Entonces, con su autorización puse mi mano en la femoral
y era un pulso saltón, un pulso muy intenso. Digo, cámbiale de tensiómetro. No tenía 80-50, sino tenía, y le habían puesto ya norepinefrina. Tenía 165, 100, 110. Y ella normalmente tenía 160. Entonces lo que ella tuvo al final fue una infección urinaria, no había shock. Y eso es muy importante, por consiguiente, siempre medir, evaluar al paciente, hacer una buena historia y no confiarse en todo lo que estamos viendo en el monitor, sino está bien calibrado, hace cuánto tiempo no le hacen mantenimiento, ese tensiómetro le corresponde a ese brazo, y esos aspectos prácticos son muy importantes para que ustedes puedan evaluar la calidad de la información de cada uno de vuestros pacientes, ¿eh? No sé si habrá alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta, estimados amigos? Dígame, Vanessa Alexandra Arauz. ¿Cómo estás, Vanessa? Te escucho. Como estábamos viendo lo de los pulsioxímetros, que varios no, hay diferentes sensibilidad y especificidad de cada uno. Entonces, ¿hay alguno que sea más recomendable que otro? ¿Y cómo podríamos mejorar justamente estos factores externos, ¿no? Como el tema de la luz y eso, o más o menos cómo podríamos mejorar el ambiente para tomar de manera adecuada la saturación? Pero, a ver, por ejemplo, despintar las uñas. Las chicas y los varones que a veces se pintan, quitar los pigmentos. Que no sea una zona con mucha iluminación. Colocar el oxímetro de pulso, pero sin que este llegue al fondo y presione intensamente, porque debe estar, vean ustedes cuando abre, debe darle el diodo emisor y el diodo detector deben estar justo a la altura del pulpejo del dedo, no necesitamos que te da toda la presión y meterlo, porque a veces eso genera falsos valores. ¿Qué más? Que te puedo decir, una marca, bueno, ahora ingresan tal cantidad de marcas que es imposible hacer una evaluación de cuál es la mejor marca, ¿no? De las que han visto ahí son las que más se usan, ¿no? La Nelcor y otras, pero en general ahora las marcas chinas, las europeas han salido también a competir. Lo más importante es que cuando uno compre tenga garantía, cuánto tiempo, sea nuevo, indudablemente sería bueno. Y siempre el oxímetro, cuando uno ve un paciente ya hospitalizado, usual, porque en el caso del COVID estamos viendo pacientes aparentemente previamente normales que estaban saturando bien con 97 o 100 de saturación y que se va deteriorando. O sea, ese parámetro sí nos da una idea de que se ha ido deteriorando la oxigenación. Pero cuando ya tienen ustedes, están en el hospital, siempre calibre su oxímetro con un AGA. El oxímetro ha salido justamente para disminuir el número de gases arteriales en un paciente, pero es bueno, especialmente si uno tiene dudas de cómo está saturando el paciente y cómo lo vemos, sacar un AGA para que te sirva de comparativo, ¿no? Cuánto está saturando en el AGA y cuánto está saturando. Y el AGA tiene que ser tomado inmediatamente para que pueda ser comparable y que le sirve. Es decir, si me salió acá 98 de saturación y el oxímetro de pulso está en 97, bueno, más o menos, no, más o menos 2. Pero entonces es difícil que ante tu pregunta decirte cuál es el más confiable. Lo más confiable es hacer una buena historia, examinar bien a tu paciente. Y si yo veo que está con buena perfusión y el oxímetro me dice que está en 70, no le creo. A no ser que esté fallando la máquina, le hago un AGA y comparo. Eso más o menos es la idea, pero ha sido muy útil el oxímetro en los últimos años, pero si ustedes nuevamente, a veces sobrevalora el valor de oxígeno el oxímetro, ¿no? Sobrevalora. Entonces eso es un tema. ¿Qué porcentaje? Habría que calibrar cada marca, cómo ha sido construido, si la calidad de la luz roja e infrarroja para ver. Y de lo que te he mostrado, 4 o 5 marcas, las más conocidas, tienen errores en exceso y por defecto también, ¿no? Entonces es importante valorar. Me va a servir por lo tanto, un valor absoluto no es útil, la tendencia, ¿no? Si me reflejó 100% de saturación al inicio y ahora está bajando, el caso que acaban de ustedes de escuchar es el hermano de una doctora que está en Huancayo, que desde ayer estamos tratando de que lo evalúen en la UCI de Huancayo, y cuando él ingresó estaba en su casa, pero es médico,
estaba en su casa y se siente que le falta el aire, se va a Huancayo y le encuentran 77 de saturación. Pero en Huancayo la saturación es aceptable hasta 88. Y se preocupan cuando hay menor de 85. Porque en Huancayo están a 3.200 metros sobre el nivel del mar y el PO2 es más bajo. Pero encuentran una tomografía con 40% de compromiso pulmonar, le dan su oxígeno 6 litros, 6 a 8 litros con máscara de reservorio y con eso se estabiliza anoche. Hoy día están desesperados porque está respirando muy mal y han estado viendo la posibilidad de llevarlo a la UCI. Y eso ha sido, y mil disculpas por la interrupción de la clase. Y me llamó el ex jefe de cuidado intensivo, el doctor Carlos Laos, que es un investigador de allá de Huancayo, para informarme que estaban viendo la posibilidad de hospitalizarlo, ¿no? Entonces, está en piso, está siendo visto por médicos generales, está saturando 85, 80 con máscara de reservorio y con dificultad respiratoria ahora, necesita de repente un ventilador mecánico, ¿no? Pero en general hay que, a veces las uñas gruesas con hongos, a veces hay melanosis en algunos pacientes, en las uñas, son aspectos que hay que tratar de evitar y si hay escalofríos y temblores, pues a veces eso también disminuye la sensibilidad del oxímetro de pulso, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, una consulta más. Más o menos, ¿cada cuánto tiempo sería recomendable calibrar el esfingomanómetro? Se supone que deben, a ver, de eso depende también del bioingeniería y de la marca, pero se supone que más o menos unas 3 veces al año debería hacerse un mantenimiento preventivo, ¿no? Mediciones con el medidor de presión a nivel de bioingeniería para que la máquina, en este caso el tensiómetro, sea adecuado, ¿no? Y vean ustedes que a veces se desgasta el jevecito, se hace huequitos, el manguito que se rompe. Entonces, todos esos aspectos hay que tener en consideración. Y especialmente es calibrar, en este caso son tensiómetros aneroides, se llaman, ¿no? Porque es con aire. Entonces, ese sensor de presión en milímetro de mercurio tiene que ser conectado a una máquina que lo calibra. Da 150 acá, 150 el manómetro. Entonces, los bioingenieros, en cada hospital hay ingenieros encargados de mantenimiento de los equipos, ¿no? Quizás en las postas ahí sea un poco más difícil, pero probablemente el Ministerio de Salud envía determinados, y cuando uno ve que algo no está funcionando bien, se hace mantenimiento preventivo, porque ya nuevamente, insisto, su salud exige que cada posta, centro médico, tenga una hoja de ruta de cada equipo, en donde esté como su tarjeta de vacunación, tantos tal día se le hizo mantenimiento preventivo, tal. Y yo pienso que unas 3 veces al año mínimo, especialmente si hay un uso muy continuado, ¿no? Si el uso no es tan continuado, como ocurre en las postas a veces, podría hacerse 2, pero en un hospital donde se usa todos los días, 24 horas al día, 365 días del año en emergencia, probablemente necesiten, y el tiempo de vida media de los equipos ya no son, antes se decía 5 años, ahora probablemente sea menos, ¿no? Pero eso hay que estar atento de esos datos, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya, muy bien, jóvenes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Okay, muchas gracias por su paciencia. Y nuevamente, más tardecito nos vemos con el grupo 5, no grupo 5, grupo